Muy buenas tardes, hermanos. No me voy a sacar mucho el teléfono porque al micrófono. Vamos a... No le tengo miedo. Me tiene miedo a mí el teléfono. El micrófono. Vamos a tonar el canto Lluvias de Gracia, canto número 205. Canto número 205. Es bueno que los que tengamos el libro, el himnario, ¿verdad? Lo podamos usar, ¿verdad? Y si nos acordemos del himnario, ¿verdad? El número es, porque yo sé que en la mañana a veces se frisea, se congela, ¿verdad? Se congela la pantalla y el hermano está dirigiendo el canto aquí y nos imponemos, ¿verdad? Y está solo el hermano cantando aquí el canto, como le pasó al hermano Juan en la mañana, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta, pero hasta yo me puse nervioso y perdí también hasta mis notas, los cantos que estábamos entonando. Canto número 205, Lluvias de Gracia. Vamos a entonarlo. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo tu amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Ora en tus cielos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Vamos a tener un canto más, hermanos. Después le damos el lugar a nuestro hermano que estará partiendo de la comunión en esta tarde, ¿verdad? Es nuestro hermano Alex, ¿verdad? Nuestro hermano Alex estará haciéndolo en esta tarde. Después de este canto, canto número 184, hubo quien por mis culpas, canto número 184. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en
Somos miembros diferentes en el cuerpo de Cristo Jesús, pero tiene que existir una unidad. Miren, en el primer siglo, las cosas eran un poquito diferentes. Digo un poquito diferente, aunque sí sucedió de que algunos se desviaron de la verdad, pero era diferente en el sentido de que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ellos ahora entonces comenzaron a distribuir, o sea, la distribución de dones. Ya estamos entrando a nuestro texto, porque noten lo que nuestro texto dice en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Noten lo que dice la primera parte del versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Digo pues, por la gracia que me es dada. La palabra gracia aquí se refiere a un favor inmerecido. Es la palabra griega, ¿verdad? Carisma. La palabra gracia. Y también se usa para don. Carisma. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma de que ellos fueron beneficiarios de dones. Ahora, si usted recuerda bien, cuando el apóstol Pablo se propuso ir a visitar a Roma, note lo que dice en Romanos capítulo 1 y versículo 11. Romanos capítulo 1 versículo 11 dice el apóstol Pablo, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual al fin de que seas confirmados. Este don espiritual de la cual el apóstol Pablo está hablando es un don milagroso. No es un don como que a rato vamos a hablar de esos dones, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de los dones milagrosos. Y en el primer siglo, cuando la iglesia se vino a establecer, miramos nosotros que por causa de la infancia de la iglesia, los dones milagrosos se distribuían libremente por medio de los apóstoles a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. No a todos, porque miramos nosotros que en Hechos capítulo 8, Simón no recibió un don, aunque quería un don, pero no lo recibió, pero otras personas sí lo recibieron. Solo que estos dones milagrosos, miramos nosotros que en Hechos capítulo 6 y versículos 5 y 6, se les dio a los hombres que escogieron en aquel entonces para que se encargaran de una deficiencia que se encontraba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Es que las vidas gentiles no se les estaban atendiendo como se deberían de ser atendidas. Seleccionaron a ciertos hombres para que se encargaran de ese trabajo, pero noten que se les impuso la mano por los apóstoles y les dieron dones. Y de esos hombres miramos nosotros que viene Felipe y viene Esteban. Esteban, según Hechos capítulo 6, versículo 8, tenía el don de sabiduría. Nadie podía en contra de Esteban. Es decir, Esteban se puso a debatir con ciertas sectas en aquel entonces, me imagino que con los líderes. Y nadie pudo contrarrestar lo que Esteban estaba presentando como palabra de la Biblia. Lo único que pudieron hacer con Esteban es de matarlo. Hechos capítulo 7, versículo 51 en adelante, dice que los judíos se enojaron tanto que comenzaron a temblar de tanto coraje que tenían y lo llevaron a la muerte. Felipe fue a Samaria y ahí en Samaria, Hechos capítulo 8, miramos nosotros, empezando del 11 en adelante, en donde hizo milagros, en donde se convirtió mucha gente, pero no pudo imponer las manos Felipe a los miembros, sino que llamó a los apóstoles para que ellos vinieran. Y el versículo 17 viene a declarar este punto. Digo todo esto para que entendamos una diferencia de distribución de dones.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, que aviva el fuego en él y que no olvide el don que en un tiempo fue impuesto por medio de sus manos, es decir, el apóstol Pablo. Pablo tenía también el don de imponer las manos. Sobre lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que estos dones existieron, ya no existen hoy en día. Yo no le puedo transmitir ningún don a nadie. Puedo enseñarle, pero hasta ahí. Pero no puedo transmitir ningún don y nadie tiene esa capacidad. No importa qué es lo que diga tal fulano, ¿verdad? No tienen ese don. No pueden resucitar muertos, no pueden hacer nada, porque no tienen esa capacidad. Esto, según 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8 en adelante, lea lo que dice allí, el que tenga oídos que oiga. Dice que cuando llegaría a lo perfecto, que es la palabra del Señor, todo esto se había de acabar. Y se acabó. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, que él fue el último apóstol. Y al morir el apóstol Pablo, que no fue el último que murió, ¿verdad? Porque fue Juan, pero al morir el apóstol Pablo, ahí se acabó todo. Ya no hay apóstoles, como dicen los mormones. Los mormones dicen que todavía siguen los apóstoles, ya no hay, eso es mentira. A otras denominaciones dicen que también que hay apóstoles, no. Y pensando en esa línea de pensamientos, hermanos, no sé si usted sabía esto o no, ¿verdad? Pero ya entre la Iglesia de Cristo también se está levantando una doctrina que va a hacer mucho daño. Empezó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Lamentablemente el colegio en Tegucigalpa sí es de la Iglesia de Cristo, lo empezó Harris Goodwin allá por los 70s. Sin embargo, han salido enseñanzas falsas de ahí. Y una de ellas es de que si acaso alguien que no es descendente del apostolado te ha bautizado, tú no estás bautizado correctamente. Me llamó un hermano de Villahermosa, hermano Francisco, y me dice, hermanos, aquí ocupamos a un predicador y ya me contó. Le dije, pues ¿de dónde sacan eso? Porque no hay ningún archivo, ningún registro desde el año 70 cuando fue destruido Jerusalén, quién es quién. Pero él bautizó o rebautizó a toda la congregación, los persuadió, los convenció que todos tenían que bautizarse y bautizó a todos. No ha llegado esa doctrina acá, pero al rato quizás se venga a levantar. Pero para allá, ¿es el norte o el sur de México? No sé, ¿verdad? Allá por Villahermosa, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez. ¿Es el sur de México? Bueno, para el sur de México esa doctrina se practica. Y yo le digo porque yo la he oído, ¿verdad? Cuando andaba por esos lugares predicando y enseñando. Pero vuelvo a decir, la distribución de dones, esto ya no existe. Pero venimos a lo siguiente, brother. Venimos a lo siguiente. Los dones de nuestro tiempo. ¿Sabía usted que cada uno de ustedes que ha sido bautizado en las aguas del bautismo, Dios le ha dado un don? ¿Sabía usted eso? ¿O no sabía? Bueno, déjeme leer el pasaje donde dice esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, note lo que dice la palabra del Señor. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Pregunta, ¿quién lo dio? Dios. Dios lo ha dado. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Solo que todos nosotros hemos recibido don o dones. Déjeme poner algunos ejemplos. Aquí vamos a mirar ejemplos, ¿verdad? Ejemplos.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ejemplos. Tenemos primeramente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según Timoteo, capítulo 12, versículo 7, dice ahí que él era ¿qué? Un predicador, un apóstol y un maestro. Ahí están 3 dones. Un predicador, un apóstol y un maestro. 3 dones que recibió el apóstol Pablo. Y claro, ¿verdad? Que ya sabemos la vida del apóstol Pablo. Fue un hombre educado, fue un hombre que tuvo buena presentación, que el Señor lo usó para cumplir varias cosas, especialmente entre los gentiles. Pero luego, ¿se acuerda usted de Timoteo? Timoteo, miramos nosotros que recibió 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Noten, ya vimos de Timoteo. Timoteo recibió un don milagroso. Pero en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, note lo que dice. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. No descuides, es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya no está hablando de Pablo, está hablando de los presbiterios, de los ancianos. Hoy en día no se acostumbra mucho, ¿verdad? Pero no es en contra de la palabra del Señor. Cuando el ancianato, algunos ancianatos, ¿verdad? Vienen a administrar dones a varios hermanos para que prediquen, enseñen. Algunos de ellos, ancianatos, llaman a los hermanos y les imponen las manos, ¿verdad? Y oran por ellos. No es nada milagroso, sino que los están dedicando a Dios. ¿Recuerdan cuando cuando ustedes, congregaciones, escogieron los ancianos y diáconos? Oramos por ellos. Ya ni recuerdo si acaso les impusimos las manos o no, pero oramos por ellos para encomendarnos al trabajo que ellos tenían que hacer. Bueno, el anciano tiene esa capacidad de encomendar a cualquier persona a cierto trabajo. Si acaso se llega de elegir más diáconos aquí en esta congregación, los ancianos pueden llamar a los hermanos y imponer las manos y orar por ellos. O también si acaso se llega de elegir un anciano más o 2 ancianos, etc. Es bíblicamente correcto y es lo que pasó con Tito. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? ¿Y Tito qué tantos dones tenía? Bueno, vamos a ver Tito. Tito era una persona que, 1 de Corintios, capítulo que es 4, versículo 17, era uno que podía arreglar problemas, hermanos. Y saben ustedes que la habilidad para poder arreglar problemas es serio. No cualquier tiene ese don. Porque cuando se trata de arreglar problemas, ¿verdad? Uno tiene que ser paciente. Tiene que tener una buena cabeza en sus hombros. Tiene que ser manso. Tiene que ser una persona que escuche. No uno que venga inmediatamente a hacer una decisión. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice que la persona que no escucha a ambos lados es un fausto, un necio. Uno tiene que sentar a escuchar. Y una persona que tiene que controlar bien sus emociones. No se envuelve, ninguna persona que esté tratando de arreglar problemas se va a envolver emocionalmente con ellos, hermanos. Porque ya valió un punto menos. Tienes que estar sereno, usar tus cerebro o qué, hermano Víctor. Tienes que usar tu cabeza, ¿verdad? Para que así uno pueda arreglar problemas. Y es lo que miramos en Tito. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Dice el apóstol Pablo, pues 1 Timoteo 1:3 dice, como te dejé en Éfeso, ¿para qué? Para que taparas la boca de los falsos maestros. Noten otro don que tenía Timoteo. Es 1 Timoteo 1,
1:3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina. Esto se lleva trabajo, hermanos. Una persona que hace esto, hermano, tiene que pensar bien en sus pies. No puede estar, yo pienso, yo creo, no. El Señor dice, versículos. A mí no importa lo que tú piensas, a mí no importa lo que tú crees, yo quiero ver lo que la palabra del Señor enseña. Y una persona que tiene este don es una persona que está bien firme en sus pies y puede pensar por sí mismo y puede dar respuesta inmediatamente, bíblica. Solo que Timoteo era tal persona. Pero también hablando de mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Dorcas? Hechos, capítulo 9, versículos 36 y 37. ¿Qué es lo que Dorcas hacía? Muchas limosnas y túnicas. ¿Para quién? Para las demás mujeres. Ella tenía un don. Un don que las mujeres, ¿verdad?, le extrañaban. Mandaron llamar a Pedro para que le viniera a resucitar. ¿Y qué podemos decir nosotros de Priscila, brother? Y Aquila, ¿verdad? Bueno. Podemos decir, por ejemplo, en Romanos capítulo 16 y versículo 3 en adelante, me parece que el 5, y también Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Aquí tenemos a una mujer que tenía su don de ayudarle a su esposo en clases bíblicas. Hay hermanos, ¿verdad?, que los hermanos van solos, ¿verdad?, y la mujer pues, no quiere ir. Si va, ¿verdad?, pues no sabe ni cómo ayudar. Se tiene que ver esa unidad para poder entrar y salir. Y noten que estaban tratando aquí en Hechos capítulo 18 con un predicador elocuente, Apolos, pero que estaba enseñando falsedad sobre el bautismo. Y lo apartaron hacia un lado y le enseñaron más exactamente. Ahí en ese párrafo no nos dice quién fue el que enseñó y cómo Priscila fue la que vino a ayudar en ese momento. Pero lo que sí sé es que el nombre de Priscila se menciona ¿qué? Primero. Creamos o no lo crean, hermano, hay mujeres que tienen más cabeza y están más listas que uno. Ya. Yo sé bien que en ocasiones da coraje en el hombre, ¿verdad? Porque es el que quiere me Tarzan, you Jane, ¿me entiendes? Pero en ese caso no Tarzan y no Jane, puro Jane. Solo que todo esto, ¿verdad?, se podemos ver aquí. Y luego, ¿qué podemos decir? Estamos hablando de las mujeres porque no las quiero dejar afuera, hermanos. Okay. Estamos hablando de Febe. ¿Te acuerdan de Febe? Romanos capítulo 16 y versículo que es del 1 al 3. Ahí Pablo la menciona como una diaconisa, pero la palabra diáconos, que quiere decir un servidor o alguien que servía únicamente. No está hablando de un puesto oficial, como habla Primera de Corintios, sino que una persona que servía. Hay mujeres que son buenas para servir a la congregación. Y lamento decir que mujeres que sirven muy bien a la congregación y que muy pocos se reconocen. En vez de reconocer y darle el estímulo que necesitan o que merecen, abusamos de tales personas. Bueno, pero ya, como dicen, es otra cosa, ¿no? Pero esto es lo que habla la primera parte del versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo... ya se me acabó. Pero rápidamente déjenme decir, hermanos, que cuando nosotros llegamos a ese punto en nuestra vida y que podemos ejercer bien nuestros dones que el Señor nos da o nuestro don, dice la palabra del Señor que no vamos a tener un alto concepto de sí mismo. Como que no, una persona que llega a ese punto, hermano, como que no cabe por este espacio de aquí porque viene a tomar todo el espacio, ¿verdad? Se hincha como el sapo, ¿verdad? Y no debemos llegar a ese punto. Recuerde que entre más conocimiento tengamos, entre mejor podamos ejecutar nuestro don,
La primera lección que tenemos que aprender es que somos servidores de los demás. Somos servidores. No estamos para que nos sirvan, sino que somos servidores de los demás. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, venid y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Noten lo que dice Jesucristo, que Colosenses 2:19 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Oye, yo soy Dios. Tú me debes servir a mí. Pero tenemos a Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos. Tenemos a Jesucristo sirviendo a la gente. Y Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que Él vino a sufrir una cruz. Y Él dice que la vino a sufrir siendo obediente al Padre. Y es lo mismo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, que porque siendo hijo se humilló y se humilló hasta la muerte de la cruz. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que todo esto, Jesucristo es el ejemplo nuestro. Solo que esto es lo que habla el versículo, los versículos del 3 al 8, hermanos. Que los dones son importantes en nuestra vida. Que todos nosotros tenemos dones. Mi pregunta a usted en esta tarde es, ¿conoce usted su don o sus dones? Y claro, ¿verdad? Que simplemente porque tiene don o dones no quiere decir que ya va a ser un maestro acá. Porque da nervios cuando nos paramos enfrente, hermanos. Da nervios. Yo sé bien que si no lo acostumbran de usar con frecuencia, da nervios. Las manos comienzan a sudar, ¿verdad? Y se nos tora la voz y todo. Da nervios. Pero como quiera, somos obligados en usar esos dones para el beneficio del cuerpo. Si yo les platicara cómo empecé, hermanos. Esta es mi esposa que le diga. Pero esa es otra historia. Todo es posible. Ejecutemos nuestros dones para la honra y gloria de Dios. En esta tarde, si acaso hay alguien que necesita las oraciones de la congregación, o si acaso necesita que entregar su vida a Cristo Jesús, ya entiende, ya está visitando la iglesia y ya sabe lo que tiene que hacer, pero no ha hecho ese compromiso con Jesucristo, no con nosotros, con Jesucristo, y ya está listo o lista y lo quiere hacer, estamos aquí para ayudarle. Si acaso todavía no quiere hacerlo por causa de que hay un mal entendimiento en algo, no comprende, estamos listos para ayudarle. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Soy Orlando.